Los manglares son ecosistemas donde existe una mezcla entre agua salada de mar y agua dulce. Además, pone en contacto el ambiente marítimo y terrestre, por lo que también son conocidos como bosques salados. En El Salvador, las principales coberturas de este tipo de bosques se encuentran en las bahías de Jiquilisco, La Unión, el estero de Jaltepeque y la Barra de Santiago. Dentro de los servicios ecosistémicos, su principal función es la absorción de dióxido de carbono, considerado un gas de efecto invernadero. Por tanto, la conservación de este ecosistema toma un papel importante en el cambio climático. Este bosque también es utilizado como ambiente de refugio, alimentación y reproducción, por una gran diversidad de especies, como mamíferos, reptiles, camarones, cangrejos, aves migratorias, peces y moluscos. Son llamadas guarderías, pues entre sus raíces protegen a las crías de cientos de especies. Los bosques de manglar representan un muro natural que sirve como protección para las áreas costeras por la erosión, las marejadas, tsunamis e inundaciones, que son asociadas principalmente a tormentas y huracanes. Expertos señalan que la altura de las olas puede disminuir entre un 13% y 66%, cuando existe una cobertura de 100 metros de ancho y entre 50% y 100% si el alcance es de 500 metros. El mangle también retiene sedimentos que filtran las aguas y retienen desechos y sustancias tóxicas, evitando su llegada hasta el mar. Los manglares tienen una gran capacidad de transformar la energía solar en materia orgánica, brindando alimentos para varios organismos, muchos de los cuales tienen importancia comercial, por lo que sustenta la pesquería local y regional. Sin embargo, la sobreexplotación de la pesca es una principal causa de su deterioro. El mangle posee madera de calidad para la construcción de casas, pues su madera es resistente a las termitas. También es muy útil para la construcción de barcos y muelles, debido a su densidad y resistencia a la putrefacción. Además, funciona como un atractivo turístico, tanto para la observación de especies como para la práctica de deportes acuáticos. Las áreas de manglar están disminuyendo rápidamente en casi todas las regiones del planeta, por la forma en que se desarrollan las diferentes actividades humanas. Dentro de estas causas se incluyen, primero, la tala directa, segundo, el cultivo de caña cerca de estos ecosistemas, tercero, construcción de hoteles y restaurantes como residencias. Estas dos últimas se presentan en el bosque del manglar de Tamanique. Aguas hervidas, grasas, aceites, agroquímicos son algunos de los contaminantes líquidos que al ser vertidos y llegar a los manglares afectan principalmente a la biodiversidad del lugar. La introducción de especies que no son parte del ecosistema, es decir, especies invasoras, también perjudica a la vida del lugar, comiéndose o compitiendo con las especies nativas. La modificación del caudal de los ríos que fluyen hacia el manglar, como el caso de las represas, puede reducir la cantidad de nutrientes que llegan a este y sirven como alimento a las especies habitantes. Los manglares, a pesar de su estructura relativamente simple, albergan una amplia diversidad de aves, reptiles e biofauna, entre ellas varias especies de importancia comercial. En un manglar sano podemos ver una estructura muy definida. Podemos ver una zona externa dominada por mangle rojo y una zona interna dominada por diferentes especies de mangle, como el mangle blanco, el mangle negro y el mangle potosí. Un mangle sano presenta una estructuración bastante bien definida y es posible ver esta amplia diversidad de especies. Cuando un manglar está en un proceso de degradación por diferentes factores antropogénicos como la contaminación, el avance de la frontera agrícola, la ganadería, desarrollo turístico u otros, podemos ver que especies
de vegetación que no son frecuentes en el manglar comienzan a invadir la zona y las especies de mangle como tal comienzan a desaparecer, lo cual es bastante visible en el manglar de Tamanique, donde incluso se ha podido ver contaminación por plásticos y otros residuos sólidos debido al arrastre que genera el río en la zona. Los procesos de degradación de manglar afectan a una amplia diversidad de especies y también al ser humano, que aprovecha muchos recursos provenientes del mangle. Las comunidades aledañas al mangle aprovechan sus recursos pesqueros y recolectan otras especies de importancia para su consumo, como por ejemplo los punches. A nivel industrial, el mangle representa una relevancia económica, ya que la gran mayoría de especies de peces se reproducen dentro del mangle, incluido el camarón, que es uno de los recursos pesqueros más explotados en El Salvador. Al degradarse el manglar por diferentes motivos, esto genera una pérdida económica no solo a nivel comunitario, sino a nivel industrial, perdiéndose cientos de miles de dólares en producción pesquera y pérdida de igual manera en recursos genéticos. Entre otros de los servicios ecosistémicos ofrecidos por el bosque de manglar está la captura de carbono. Se calcula la captura de carbono en los bosques salados en aproximadamente 900 toneladas de carbono por hectárea al año, lo que vuelve a los bosques salados importantes sumideros de carbono. Esto vuelve a dichos ecosistemas estratégicos en la adaptación y el combate al cambio climático. Se calcula que la captura de carbono en estos ecosistemas es de 3 a 5 veces superior a otros ecosistemas continentales. Además de esto, los bosques de manglar estabilizan los suelos, elevando el nivel de la costa unos metros arriba, lo que vuelve a estos ecosistemas verdaderas barreras que impiden la erosión de las costas. Debido a que el cambio climático aumenta la frecuencia de eventos climáticos extremos, es muy posible que en el futuro se experimenten mareas más elevadas, más intensas, por lo cual los bosques de manglar permiten la protección de la línea costera. Existen diversas maneras de conservar y restaurar un manglar. Para poder aplicar una medida de conservación y restauración, es necesario conocer el origen del problema por el cual tal ecosistema está en estado crítico. Para conocer el estado del mangle también se vuelve fundamental realizar estudio de salinidad, contaminación de agua y estado del suelo para conocer el nivel de deterioro del ecosistema. En busca de un equilibrio entre valor económico y diversidad biológica, Mangrove Action Project promueve el concepto y la práctica de la restauración ecológica del manglar. Este método se basa en una serie de principios ecológicos y es capaz de restaurar un ecosistema de manglar mucho más biodiverso y funcional desde el punto de vista natural, comparado con otros métodos más intensivos en el uso de mano de obra y capital como la plantación manual. La restauración ecológica de manglar consiste en, número 1, entender la ecología de la comunidad, pues no todos los manglares tienen el mismo nivel de salinidad, la misma diversidad y las mismas propiedades químicas. Número 2, entender la hidrología normal del sitio. Para recrear el ecosistema es necesario conocer cómo era antes de deteriorarse. Número 3. Conocer sobre las modificaciones a la hidrología o presión que ha sido agregada al sitio. Analizar qué está perjudicando sus propiedades químicas y físicas. Número 4. Seleccionar al sitio de restauración.
Es importante seleccionar un sitio donde sea apto para manglar. Número 5. Restaurar o crear la hidrología normal y quitar o reducir la presión. Reducir lo que lo está afectando. Número 6. Sembrar mangle solo si es necesario. Muchas veces este mangle se pierde puesto a que no cumple con las condiciones adecuadas. Método tradicional va desde vivero de mangle hasta la siembra de manglar, es decir, que va desde donde se tenía cultivado hasta la zona donde se va a reforestar. Este es un proceso cíclico. Es importante recalcar que es importante elegir la fecha del año en el que se va a sembrar y las especies ideales a las cuales se puedan adaptar a el manglar. Los manglares se encuentran dentro de los sitios Ramsar. La Convención Ramsar tiene como misión la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales, nacionales y cooperaciones internacionales. Dentro del artículo 74 de la Ley de Medio Ambiente se denomina los manglares y arrecifes como reservas ecológicas, impidiendo en ellos alteración alguna. Y además se establece que las zonas costero-marino, donde están incluidos estos ecosistemas, serán consideradas áreas frágiles, que de hecho en el artículo 21 de la misma ley fija que toda persona natural o jurídica deberá presentar un correspondiente estudio de impacto ambiental para realizar actividades, obras o proyectos en estos ecosistemas.